¿Qué tal? Contento de unirme a la reunión de la Mesa Nacional, invitado para hacer esta charla sobre el encuentro con uno mismo, ¿no? El conócete a ti mismo, de estos 3 encuentros con uno, con Jesús y con la comunidad, con los hermanos. Y bueno, les cuento que este rollo para mí es muy importante porque creo que por algo Eduardo lo pone al inicio del cursillo, cuando él todavía, pienso yo, no ha comenzado el cursillo, porque creo que si él cuenta el lunes como cuarto día, quiere decir que es jueves, viernes, sábado, domingo, el cuarto sería el domingo. Sin embargo, él dice que el cuarto día empieza el lunes. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando comenzamos el jueves el cursillo es un retiro que nos prepara el cursillo, ya que lo que creo que lo que Eduardo quiere hacer es que cuando llega el cursillista realmente pueda tocar su realidad, encontrarse con su realidad, para después poder ir recibiendo las herramientas que va a ir recibiendo a través del cursillo, los recursos que se le van a brindar para que él pueda afrontar su vida. Por eso es muy importante este conocerse a uno mismo, ver su realidad. Por eso yo he trabajado mucho y trabajo mucho este rollo, porque es muy importante encontrarse con uno mismo, conocerse, porque cuando uno puede conocerse, puede reconocer, y para poder, ¿no es cierto?, reconocer virtudes o defectos, es bueno, ¿no es cierto?, conocerse. Y para eso, lo que Eduardo nos habla de pasarnos la película de nuestra vida, esa película de la vida que nos tiene que hacer ver, ¿no es cierto?, qué actitudes tenemos, qué pensamientos, qué sentimientos, cómo ha sido nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud hoy. Porque yo justamente explico qué es la vida, ¿no? O sea, yo hago una definición de vida diciendo que la vida es un tiempo en un lugar. ¿Para qué? Para vincularnos. Y hablo del tema de relación y vínculo, ¿no? O sea, yo pienso que cuando uno se relaciona no vive, sino simplemente existe. Relaciones, todo bien, cómo te fue en tal cosa, apagar la televisión, bañate, anda, tenés que estudiar, pagaste los impuestos. Esas preguntas, ¿no es cierto?, que no hablan de un vínculo, y vínculo, en cambio, es vida. O sea, vínculo que es cuando el otro te importa, cuando sentís sus alegrías, sentís sus tristezas, cuando te interesa la opinión del otro, cuando realmente tenés una empatía, ¿no? Y muchas veces, ciertamente, el que se relaciona no se vincula. Y hay parejas, ¿no es cierto?, hay relaciones de padres con hijos, pero no vínculos. Con las personas podemos estar mucho tiempo, años, con gente, y sin embargo relacionarnos y no vincularnos. En cambio, el vínculo es la amistad, que es un poco lo que Eduardo quiere lograr, ¿no? O sea, que se creen amistades, ¿no? Y por eso es muy importante mostrar, ¿no es cierto?, este tema de la relación y el vínculo. Yo veo, ¿no es cierto?, que muchas veces esto pasa porque no nos vinculamos con nosotros mismos, y yo no me puedo vincular con los demás si no me vinculo conmigo mismo, si tengo una relación conmigo mismo, si no me intereso de mis cosas, si un poco arrastro la vida, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no vivo, ¿no? Vincularse es que los otros realmente son personas, pero para eso tengo que verme yo. Por eso Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y si yo no me amo, o sea, no me vinculo conmigo mismo, no me interesan mis cosas, no me conozco, no me amo, porque hoy en día se habla mucho de quererse, y en vez de quererse o amarse, se lleva a la persona a destruirse, ¿no? Y a veces en nombre de ese quererse, las personas, ¿no es cierto?, se dañan. Yo pienso que quererse es vincularse cuando realmente me importa, me conozco, trato, ¿no es cierto?, de crecer, trato, ¿no es cierto?, de todos los días poder mejorar esos vínculos. Por eso Eduardo pide esas 3 cosas: ilusión, que las cosas pueden cambiar, que la suerte no está echada,
que nosotros no tenemos un destino, sino que la vida la hacemos nosotros, tener entrega, o sea, abrir, ¿no es cierto?, nuestra mente, nuestro corazón, tener esa actitud ante el cursillo que vamos a vivir, de recibir, de abrir, ¿no es cierto?, mi mente a las ideas nuevas que voy a recibir, a las actitudes que se me van a mostrar, las herramientas que me van a ir dando las personas del equipo que han preparado con mucho cariño, ¿no es cierto?, este cursillo, para que lo podamos vivir en comunidad. Y el espíritu de caridad, que es muy importante, ¿no es cierto?, es ver a los demás. Relacionarse es no ver al otro, ¿está? Y yo hablo de una enfermedad que hay hoy en día, que es el ego, ¿no? Ego quiere decir yo en latín, y tiene como tres caras o tres formas. El ególatra, el que se cree que es Dios, que lo sabe todo, que lo puede todo. La frase de hoy yo la tengo clara. Entonces son personas que no le entran las balas, ¿no es cierto? Personas que creen saber todo, poder todo, tienen la última palabra de todos los temas. El egocéntrico, justamente cuando yo me creo centro, ¿no es cierto?, y llamo la atención, entonces las cosas como las hago yo, no hay nada, o sea, esta autorreferencialidad, ¿no es cierto?, de que, no sé, uno habla con una persona y enseguida no te deja hablar, sino que empieza a hacer todo, relacionarlo con él. Si vos le decís, hago tal cosa, no, porque yo lo hago también y lo hago de esta manera y sé, ¿no? O sea, y también el egoísta, que para mí es justamente la peor de las tres caras, ¿no es cierto?, de este ego, que es cuando yo uso al otro, ¿no? El otro, me recuerdo de él cuando lo necesito, y así, ¿no es cierto?, si necesito que, no sé, la esposa, que el marido la lleve al shopping, ese día la trata bien, pero después, ¿no es cierto?, se olvida, o, no sé, si el hombre quiere tener relaciones íntimas, se vuelve afectuoso, pero después, ¿no es cierto?, es como que descarta a la persona, y así, no sé, el que te llama por teléfono y dice, ¿cuánto tiempo que no me acuerdo de vos? ¿Me podés prestar tal cosa? O sea, ahora imagínense ustedes la combinación de estos tres, ¿no? Del ególatra, que todo lo sabe, que todo lo puede, del egocéntrico, que todo pasa por él. Si él se levanta bien, todos tienen que andar bien. Si él se levanta mal, todos tienen que andar mal. Es como que fuera el sol y los demás, los planetas que giran en torno a él. Y el egoísta, que usa a los demás como cosas, no ve personas, sino que ve objetos, y se va a acercar y se va a relacionar tanto cuanto pueda sacarle algo al otro. Nosotros le ponemos un nombre, para no hablar siempre en el cursillo, volviendo a estos tres temas, yo siempre pregunto si hay algún cachito, ¿no es cierto?, alguna cachita, y le ponemos el nombre de cachito o cachita. Entonces cuando yo digo el cachito que tenemos adentro, ¿no es cierto?, porque yo digo que cachito no se puede matar, ¿no es cierto?, se lo puede dominar o se lo puede controlar, y es un trabajo, una tarea de todos los días, pero muere una hora después que nosotros. Entonces, y que a veces hay algunos que cuando uno habla de estos temas es como que ellos no se dan por aludidos, o tratan de evadirse, o, ¿no es cierto?, al contrario, piensan que todo lo tienen mal, que todo es negativo, y se tiran abajo. Son un poco a veces las dos actitudes, ¿no? El que tiene una alta estima de sí mismo y el que tiene una muy baja estima de sí mismo. Y la realidad es que nosotros no somos ni perfectos, ni somos una porquería, ¿no es cierto?, sino que somos personas perfeccionables. Por eso es muy importante esto de conocerse, para ir viendo, ¿no es cierto?, quiénes somos y descubrir las cosas buenas y las cosas malas. Ciertamente cuando estamos escuchando esto, yo les digo a la gente, ustedes están pensando, voy a invitar a tal persona para que venga, o esto lo tiene fulano, o claro, esto que está diciendo, y cuánto nos cuesta hacernos cargo o ver nuestra vida, ¿no es cierto?, y cuánto enseguida nos metemos en la vida de los demás. Diría Jesús, miramos la pajita en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Por eso hay una ley de la vida, ¿no es cierto?, para poder vincularse, que es justamente saber pedir ayuda y saber dar ayuda. Cuando uno es
egoísta, ególatra, egocéntrico, no pide ayuda. No va ni un psicólogo, ni un psiquiatra, menos, ni un sacerdote, que saben la oscura de la vida. En cambio, cuando uno realmente descubre y es capaz de ver, ¿no es cierto?, sus efectos, sus virtudes, uno puede crecer, ¿no es cierto?, en esas virtudes, y reconociendo los errores o las cosas que tiene que cambiar, lo que lo lleva a relacionarse y a no vincularse, puede realmente empezar a cambiar y a mejorar. Porque cuando nosotros no vivimos, sino que simplemente existimos, no solamente sufrimos nosotros, sino que hacemos sufrir a los demás. Porque cada uno de nosotros, o de nosotros, dependen muchas personas. Nosotros nos relacionamos con hijos, esposas, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, y esas personas, cuando uno está mal, cuando uno no tiene un conocimiento, no se ama a sí mismo, no se interesa por sí mismo, o está encerrado en su ego, sufre. Y no solamente sufre uno, sino que hace sufrir a los demás. Porque hay gente que a veces dice, bueno, es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida, pero resulta que de tu vida dependen un montón de personas. Por eso, qué importante es darme cuenta que cuando yo no me vinculo, no sé, llego a mi casa y mi hijo me dice, no sé, papá, me robaron el camioncito, o tuve un problema en la escuela, bueno, déjame que tengo que hacer cosas, o estoy ocupado. Entonces cortamos, y ese chico cómo queda. Claro, si yo no puedo conmigo, si yo me relaciono conmigo y no me amo, no me puedo vincular con los demás. Y voy a tener una relación con el otro y no un vínculo, ¿no? Entonces, el ver la película de mi vida, ¿no es cierto?, me tiene que ayudar a ver y a pedir ayuda, porque a lo largo de la vida hemos tenido siempre personas que nos han querido ayudar, y nos cuesta, ¿no es cierto?, pedir ayuda y recibir la ayuda. Porque a veces creemos que pedimos ayuda, pero cuando nos quieren ayudar, nosotros ya tenemos la respuesta, ya tenemos la solución. O pedimos ayuda y cuando el otro nos muestra caminos, los vamos cerrando, porque no, creo que no, el otro no, porque yo pienso, y hacemos después lo que queremos. Para dejarse ayudar, ¿no es cierto?, para pedir ayuda es necesario reconocer humildes, ¿no? O sea, reconocer que no estoy acabado, que no estoy terminado, que tengo muchas cosas que aprender, que tengo que estar dispuesto a escuchar, ¿no? Todas cosas que son muy importantes, ¿no? Y después, ayudar a los demás. Porque cuando uno empieza a ver a los otros, empieza a ver las necesidades que tiene el otro. Cuando yo pienso, no sé, en mi esposa, en mis hijos, en mi esposo, en mis compañeros de trabajo, en las personas con las que entro en contacto, puedo, ¿no es cierto?, recibir ayuda, dar ayuda. Y es ayudando a los demás, diría San Francisco, ¿no es cierto?, es amando que se es amado, es perdonando que se es perdonado, es viendo las necesidades del otro que el otro puede ver las nuestras, ¿no? Y es muy importante esto de pedir ayuda y dar ayuda, dos leyes fundamentales, ¿no? Para poder llevar adelante una vida, para poder vincularnos. Y después yo hablo de los tres yo, ¿no es cierto?, que son justamente el yo de exportación, o sea, el que vendo, el que represento, los personajes, diría Eduardo, ¿no es cierto?, y no la persona. O sea, no sé, por ahí alguien se encuentra con vos y te dice qué bueno que es tu marido, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿mi marido? Claro, porque una cosa es cómo él se relaciona, se vincula con un cliente, con un paciente, y cómo se relaciona en casa. A veces es como que vamos desarrollando distintos personajes para ser aceptados en distintos grupos, y nos vamos como mimetizando con cada grupo, ¿no? Entonces, si estoy, no sé, con un grupo superficial, soy el más superficial. Si estoy con un grupo de criticones, soy el que más critico. Si estoy con un grupo religioso, algo de religión le meto, ¿no es cierto? Entonces, para querer ser queridos, no somos nosotros.
Sería un poco el dicho ese, cambia como el camaleón, ¿no? Cambia de color según la ocasión. Y eso no nos lleva realmente a la felicidad, ese yo. Después está el yo de importación, que sería un poco el que los otros ven, los que conviven con nosotros ven. O sea, por eso, no sé, si tu hijo te dice algo, te lo dice tu esposa, tienes mal carácter, te lo dice un compañero de trabajo, no es que todo el mundo se la agarró con nosotros, sino que algo tenemos que rever. Y yo siempre digo que hay personas que no nos dicen nuestros errores, o nos acercan a corregirnos, que a veces ahí salta el cachito y decimos, ¿quién sos vos para corregirme? Hace tu vida que está llena de defectos que me vas a enseñar a mí. Justamente ahí, ¿no es cierto?, es muy importante el poder escuchar a esas personas, sobre todo esas personas, como les digo, que por ahí no nos dicen nada. Yo pongo el ejemplo, no sé, vos vas a buscar a tu hijo al colegio y vas apurado, lo agarrás, le llevas, lo metés dentro de la camioneta, medio cuerpo queda adentro, medio afuera, lo llevas, cuando el chico quiere hablar, decís, dejame que estoy apurado, que vamos rápido. Y por ahí uno ve a un papá que va a buscar a su hijo a la escuela y que también está en el mismo apuro que vos, pero que sin embargo le da un beso a su hijo, le agarra la mochila, lo sienta, mientras que va le dice, mira, te traje un chocolate, o cómo te fue, y eso es vínculo, ¿no? Bueno, ese papá que vos ves no te dice nada, pero sin embargo nos está diciendo, ¿no? O sea, hay muchas personas que están cerca de nosotros, que nosotros a veces solo miramos de las personas los defectos, ver las cosas buenas que las personas tienen, los buenos ejemplos, ¿no? Como para poder también uno encarnarlos, ¿no? Por eso ese yo de importación, a veces claro uno dice, bueno, pero mis amigos me aceptan como soy. Y lo que pasa es que yo digo que Dios los cría y el viento los amontona, ¿no es cierto? O sea, uno se junta con los que son parecidos a uno, porque a veces se habla de las malas juntas, ¿no? Mi hijo es bueno, pero lo que pasa es que tiene malas juntas, y cuando vos hablas con el hijo del otro, y el otro que te dice, mi hijo es bueno, pero se junta con el que se fue recién, ¿no? Yo daba clases en la escuela, y cuando había problemas a veces con los alumnos, y uno llamaba a los padres, cada uno le echaba la culpa a las malas juntas, que era el otro y no era el hijo de él. Y yo siempre digo que cuando uno se junta con un grupo de gente es porque tiene algo en común, ¿no es cierto? No es que son las malas juntas, sino que uno se junta con los que tienen algo en común. Ciertamente, ese tipo de amigos no te van a corregir, no te van a decir nada, porque más o menos tienen los mismos errores, que no sé si son amigos. Por eso, qué importante es ver esas personas que nos hablan y nos ayudan a mejorar y nuestras relaciones para que se conviertan en vínculos, y ver, hay gente, no sé, en la fábrica, en la empresa, en la oficina, que vos te das cuenta que se vinculan, y hay personas que por ahí pasan 20 años con vos y vos ni los conocés, porque simplemente se relacionaron, simplemente fueron educados, por decir así. En cambio, hay personas que llegan a un lugar y uno puede o irradiar vida o irradiar oscuridad, ¿no? O sea, hay personas que llegan a un ambiente y con su presencia, con su palabra, con sus gestos, con sus vínculos, justamente dan vida. Y hay otros que llegan y transmiten oscuridad, transmiten, ¿no es cierto?, falta de paz, dañan, ¿no es cierto?, a los demás. Y piensan que es la vida de ellos, pero no, porque estamos todos relacionados, y o nos relacionamos o nos vinculamos, y los que padecen somos nosotros cuando nos relacionamos y no nos vinculamos, y también cuando con los demás, ¿no es cierto?, nos relacionamos y no nos vinculamos. Qué importante, ¿no es cierto?, esto de descubrir, y después está el yo que realmente somos, ¿no es cierto?, que es justamente el que tenemos que descubrir al ver esta película, para aceptarnos como son y no generar o representar personajes, escuchar a los que nos hacen ver cosas que podemos mejorar, que podemos cambiar. Nosotros en Cursillo les cuento que tenemos un cuadernito, ¿no es cierto? Hemos hecho un cuaderno donde ayudamos, sobre todo en la primera parte, así como tenemos el Via Crucis, ¿no es cierto?, tenemos una parte que se llama Buceando en el Arcón de los Recuerdos. Entonces hablamos de la película, que es justamente algo positivo, como para
poder descubrir las cosas buenas y tenerlas en cuenta al recordarlas para poder repetirlas y vincularnos, y también cosas negativas que serían como el blanco y negro, por decir así, de la película, ¿no? Cosas que tenemos que mejorar. Y entonces vamos pasando virtudes y defectos como para que concretamente el cursillista vaya viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos, ¿no es cierto?, de las virtudes, ¿no es cierto?, la humildad, ese estar abierto, la virtud sobre las virtudes, por eso la ponemos primero, ¿no? O sea, que es una persona que está abierta, que escucha, que habla poco, que observa, que es capaz de reflexionar. La paciencia, ponerse en el lugar del otro. A veces, ¿no es cierto?, queremos que los demás se pongan en nuestro lugar, disculpen, no nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro y no ser parámetro nosotros, porque a veces cuando nos falta la paciencia es porque creemos que todos tienen que ver las cosas como las vemos nosotros, entenderlas como las entendemos nosotros, hacerlas como las hacemos nosotros, como nosotros fuéramos el parámetro, y ahí volví a salir un poquito el cachito, ¿no es cierto? En cambio, cuando yo me pongo en el lugar del otro, en el lugar del chiquito, o en el lugar del anciano, en el lugar de la persona que está enferma, o en el lugar del adolescente, y no quiero que él se ponga, sino que yo me pongo, ¿no es cierto?, en ese lugar, puedo tener paciencia, el servicio, la actitud de estar atento a los demás, la prudencia, algo muy importante que yo hablo, ¿no es cierto?, también, que es pensar antes de actuar. Nosotros hablamos de las 3P, ¿no? Parar, pensar, postergar o actuar. Y que muchas veces uno, por no parar y no pensar, toma decisiones o dice cosas mal, ¿no es cierto?, justamente por no parar, ¿no?, por no pensar. Hay que desencillar hasta que aclare, dice, ¿no es cierto? Y a veces nos subimos al caballo en la oscuridad y agarramos mal o nos perdemos o dañamos a los otros, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, el postergar, si es necesario. Yo siempre digo, cuando estás caliente, trata de calmarte y no hables o no digas o no decidas, porque en la oscuridad uno toma malas decisiones, ¿no? La creatividad, otra virtud. Hay gente que hace todos los días las mismas cosas de la misma manera. Es como que no le pone pila, no le pone onda, ¿no? La importancia de la creatividad. Yo digo a veces, no sé, por ahí las mujeres que hay de comer tarta, y comen la tarta, queso, jamón, la misma y la quema, y todos los días lo mismo. Yo digo, creatividad es ponerle un poco de algo distinto, por ejemplo, ¿no es cierto? O al ir al trabajar, tener, ¿no es cierto?, a ver cómo mejoro como padre, o cómo puedo mejorar como esposo, como esposa, ¿no? O sea, la creatividad es como que siempre estoy buscando cosas para vincularme más y para mejorar más esos vínculos, ¿no? Y no me quedo arrastrando las cosas, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, siempre de la misma manera y sin ningún cambio. El optimismo, hay personas, ¿no es cierto?, que ante las situaciones tratan de ver lo positivo, y hay personas que ante cualquier situación, por más buena que sea, siempre le buscan la quinta pata al gato, ¿no es cierto? Y siempre es algo negativo, siempre marcan algo negativo. La generosidad del compartir, ¿no es cierto?, no solamente las cosas materiales, sino también de compartir el saber, ¿no? No sé, un compañero que llega nuevo, recibirlo, ayudarlo, compartir un poco tu experiencia. La serenidad, fruto, ¿no es cierto?, de las personas que hacen el bien, porque una persona es serena y transmite paz cuando realmente se vincula, cuando hace bien. La hospitalidad, de esto hablo mucho también, ¿no?, porque hay veces que yo hablo de casas y hogares, ¿no? Hay casas muy lindas, la gente se trabaja mucho a veces por tener una casa con todas las comodidades y cada vez le va poniendo más cosas, pero adentro hay un frío bárbaro. Y hay otras casas, ¿no es cierto?, que uno dice hay calor de hogar. ¿Por qué? Porque hay vínculos en esa familia que está dentro, ¿no? Esas casas que tienen vínculos son casas de puertas abiertas, están los amigos de los hijos, si hay una reunión invitan, participan, y a uno le gusta pasar por ese lugar, ¿no? Qué importante es esto de la hospitalidad, de tener yo digo, cuando un matrimonio anda bien y hay vínculos, son casas de puertas abiertas, se vuelven hogares, ¿no? Y a todos les gusta pasar y estar por ahí, ¿no? Y hay otras casas que no entra nadie. La sinceridad,
decir, ¿no es cierto?, la verdad, pero no por decir la verdad dañar a alguien, ¿no? Porque sinceridad no es sincericidio, ¿no? Hay personas que dicen lo que yo pienso lo digo, y justamente con una palabra podemos dañar y hacer mucho mal, ¿no es cierto? Porque hay que ver en qué momento, de qué modo, cómo, ¿no es cierto?, comunico esto, la mansedumbre, los buenos modales. Dicen que las parejas, el gran problema de las parejas es el modo en el cual se dicen las cosas. Porque a veces uno puede decir una verdad muy grande, pero si la dice de mala manera, uno queda más en las formas que en lo que es la verdad que dice, ¿no? Otra de las virtudes es que acompaña. Esto es muy importante porque yo hablo que en la educación muchas veces presionamos o abandonamos. Hay padres que cuando uno se acerca siempre le falta algo al hijo, ¿no? Entonces, en vez de animarlo, porque educar es animar, no tirarlo abajo, sino levantar a tu hijo, y siempre presionan, siempre te falta algo. No sé, me saqué un 10 en geografía, sí, por tener un 7 en matemática. O mamá, limpié el jardín, pero no limpiaste tu pieza. O sea, siempre marcan, y todo lo que el chico hace, de hecho muchos chicos, adolescentes, que van al psicólogo, el tema que dicen, mi papá no ve nada bueno en mí, o mi mamá no ve nada bueno en mí, ¿no? O abandonar, o sea, que el chico hable, bueno, sí, hace lo que quieras, bueno, sí, estoy apurado, y acompañar, justamente, ¿no es cierto?, que el otro sepa que cuenta con uno, ¿no? Que cuenta con uno y que uno está pronto ni a dirigirlo, ni a presionarlo, ni a abandonarlo, sino a acompañarlo. Y acompañar, ¿no es cierto?, es más difícil, pero es una tarea muy importante, que no solamente yo lo toco en la educación, acá por los hijos, pero también en el matrimonio, en la amistad, en el vínculo con las demás personas, ¿no? Ni presionar, ni abandonar, sino tratar de acompañar. Seguimos hablando de la responsabilidad. Hoy hay muchos derechos y pocos deberes. El responsable es el que mira sus deberes y no sus derechos. Después hablamos de sacrificio, que en la vida, ¿no es cierto?, es necesario podar algunas cosas, y por eso es bueno conocerse. Hay cosas que hay que podarlas aunque duelan, pero que son las que después hacen que uno pueda crecer como tiene que crecer. Reflexión, que es muy importante, ¿no? Yo siempre les digo que es bueno cuando las cosas le van bien, después que las cosas se hicieron bien, un día que pasaste en familia bien, a ver qué actitudes tuviste, es reflexionar, vuelvo sobre el hecho y veo a ver qué es lo que hice de bueno para que después lo capitalice y lo vuelva a hacer, para que se produzcan esas cosas buenas que alcanzamos, y también reflexionar sobre cuando tenemos errores, porque si no, ante una situación que está mal, no reflexiono, no vuelvo y veo qué es la parte que yo no puse, por la cual en mi familia o en el trabajo o en esa amistad las cosas andan mal, yo siempre ponemos las cosas en el otro y no las ponemos en nosotros. Al reflexionar ayuda mucho, ¿no es cierto?, a tener en cuenta y capitalizar las cosas buenas y a hacernos cargo de las cosas que hemos hecho mal para no volverlas a repetir. Después hablamos de la afectuosidad, algo muy importante, si somos afectuosos, si expresamos lo importante que es expresarle a los hijos, a las personas, el cariño, el afecto, el decir te quiero, el abrazo, la caricia, el expresar, ¿no? Y yo acá hablo del tema de que hay padres personas que dicen, bueno, pero yo de chico lo recibí, yo soy cerrado, me cuesta expresar el afecto, no lo recibí, no lo sé dar, pero si yo me doy cuenta de que eso hace bien a mis hijos, me hace bien a mí, hace bien a los demás, en cualquier aspecto tenemos que convencernos que eso es bueno y ejercitarnos. Nadie, ¿no es cierto?, va a un gimnasio y levanta una pesa de 100 kilos de golpe. Es un continuo ejercitarnos para ir logrando metas de a poco, despacio, y no querer alcanzar las cosas de golpe, y si no las alcanzo de golpe no son para mí. Nunca tenemos que ponernos cartelitos, ¿no?, ni poner cartelitos a los demás. Porque yo digo, yo no soy afectuoso, nunca lo voy a hacer. Si yo digo, no sé, soy bueno, no voy a hacer nada por mejorar. Y nosotros siempre estamos en proceso, ¿no es cierto? O sea, diría Eduardo, somos un proceso dentro de un proceso que se está procesando, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos la posibilidad de cambiar, pero de convencernos de que cualquiera de las virtudes
de estas actitudes que nos vinculan con los demás, es necesario ejercitarlas, ir logrando de a poquito. Entonces, bueno, no me saldrá el afecto de golpe, pero de a poco puedo mejorar, porque sé que eso le hace bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a las personas, ¿no es cierto?, que se vinculan con nosotros. Después hablamos de la escucha. Hoy en día se escucha poco, ¿no es cierto? Ya cuando el otro va a hablar queremos ver cómo le vamos a responder, supongo que el otro quiere decir tal cosa, o yo creo, o siento, o pienso, y el otro no se expresó, ¿no? Y es muy importante esto de escuchar, ¿no? Hoy cuesta tanto hacer silencio y escuchar con un silencio de respeto al otro, lo que quiere decir que no tengo que responder enseguida, porque después que escucho tengo que por ahí reflexionar y decir, bueno, mira, ahora no puedo responderte, quiero procesar esto que vos me decís para después poder, ¿no es cierto?, responderte. Si algo no entendemos, no darlo por entendido, sino preguntar, mira, esto no lo entiendo, lo que me estás diciendo, ¿no? La capacidad de escucha, el ser reservado, no ser estómago resfriado, por decir así, que me dicen algo y ya lo cuento, sino que no tienen que decirme no digas nada, sino que ya yo tengo que guardar respeto a lo que sé de cualquier persona, de su vida privada o de lo que sea, y no estarlo repitiendo. La lucha, como dice el Papa Francisco, en el arte de subir, lo importante no es no caerse, sino no quedarse tirado, levantarse. A veces por ahí estamos tirados y no reaccionamos, ¿no? Y siempre volvemos de vuelta a pedir ayuda, a dar ayuda, a no quedarme tirado, a no desanimarme. La abnegación, saber decir que no a todas las cosas puedo decir que sí. La bondad, que es fruto de las personas que hacen las cosas con buena intención. O sea, hay personas que por ahí se equivocan, pero lo hacen con buena intención. La falta de bondad es justamente cuando uno hace las cosas por mala intención, para mostrar que soy más, que puedo más, que yo la tengo clara. La alegría, ¿no es cierto?, que es justamente el ser alegre, pero no a costilla de nadie, ¿no? Divertirse con y no de, ¿no es cierto? El compañerismo, ver cómo soy, ¿no es cierto?, en mi trabajo, con los demás, si me hago cargo de mi parte o si le cargo los trabajos a los demás, si uno entre mis compañeros de trabajo divido. El perdón, muy importante, un tema que muchas personas llegan al cursillo con cosas que no se han perdonado o no han perdonado a los demás. Y el perdón es una decisión. Y cuando uno perdona, trata de olvidar y de decir ya fue, ¿no es cierto? No volver sobre la cosa. Y es un trabajo, ¿no es cierto? Es un trabajo que supone tiempo y que supone querer, ¿no? Hacerlo. Porque, bueno, cuando perdonamos, nos libramos nosotros y libramos al otro, lo que no quiere decir que yo con el que me hizo mal tenga que crear un vínculo, pero sí soltarlo para que yo pueda, ¿no es cierto?, seguir mi camino, porque cuando yo no perdono, el primero que se resiente es uno, y es muy difícil poder sanar o poder mejorar cuando uno guarda el no haber perdonado a alguien o algo o a sí mismo y vuelve siempre sobre lo mismo, ¿no? Un trabajo que, bueno, después en el curso se trabaja más. Conciliar, hay personas que unen y hay personas que dividen. Entonces cuando otro viene con algo que alguien le hizo mal, no ponerle más leña al fuego. La afabilidad, los buenos modos. Ilusión, que bueno, ya lo vimos, ¿no? Pensar que las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, que la suerte no está echada. Heroicidad, son las personas que, bueno, hacen más que el bien, ¿no? O sea, un enfermero que cuida a alguien que tiene COVID y arriesga su vida. Bueno, vamos viendo así un poquito, ¿no?, la laboriosidad, el trabajo, la comodidad, la constancia, ¿no? Tratar de mantener siempre, ¿no es cierto?, mi persona sea tanto en el éxito, no marearme, o cuando tengo una dificultad caerme, sino tratar de que las circunstancias no me dominen a mí, sino yo tratar de dominar las circunstancias. Después la solidaridad, esas personas que piensan cuando ven una necesidad de hacer algo, personas que ante las dificultades de alguien
enseguida tratan de buscar cómo contagiar a otros para ayudar a esas personas, ¿no? Una persona tiene cáncer, organizan una rifa o hacen algo, acciones, personas que están atentas y que sin que nadie les pida, enseguida salen a buscar medios para ayudar al que necesita. Y después de ver las virtudes vemos un poco las fallas, la impaciencia, no ponerse en el lugar del otro, la dejadez, algo que yo llamo la atención, porque cuando una persona empieza a dejarse, a no preocuparse, no sé, una mujer por pintarse, por teñirse, por arreglarse y no cuidarse, son signos un poco de depresión, ¿no? Y hablan también un poco de las cosas que nos están pasando internamente. La pereza, el no pedir que nos hagan todos los demás y nosotros no hacer nada por los otros. La inmadurez, esto es muy importante, ¿no es cierto? O sea, personas que tienen una edad, pero que actúan no como la edad que tienen. Cuerpos que tienen, no sé, 30 años o 40 y actúan como 15 o 16. Vieron que la adolescencia terminaba más o menos los 17, 18 años, ahora 40 y pico. O sea, adolecer quiere decir que le falta, ¿no? Entonces son un poco los inmaduros, los que yo digo cortados verdes. Después que divide, personas que dividen, donde están, ¿no es cierto?, siembran división. La parquedad, que veíamos ya, no expresar los afectos, los sentimientos, encerrados en sí mismos, que tragan todo, que no expresan lo que les pasa, que tienen miedo de pedir ayuda o de no ser comprendidos, y entonces guardan. La cobardía, los miedos por no actuar, la superficialidad, así como hay personas que se dejan estar, hay otras que viven solo para el envoltorio, solo para lo externo, sin pensar en la parte interior. La vanidad, que es algo parecido, los celos, un poco, ¿no es cierto?, tener un poco de celos, digo yo, está bien, pero el tema es cuando uno es celoso totalmente y de todo, es un poco una inseguridad personal, de creer que uno no puede ser amado, entonces duda de que los demás lo amen. Yo esto lo voy tratando mucho más despacio, como para, ahora se los digo solamente como para que vean un poco lo que vamos reflexionando, ¿no?, con la gente, con los hermanos. Irreflexivo, que no vuelve sobre sus actos, sea positivos o negativos. Capricho ya sería un poco una persona que no solo tiene 30 o 40 años, sino que adentro tiene un chico de 5 o de 6. Después, la falsedad, que sería un poco el egoísmo, ¿no? O sea, me acerco al otro no con buenas intenciones, sino para sacarle algo, para usarlo para algo. El rencor, no perdonar y sobre todo desear el mal. Las víctimas, las personas que piensan que son los pobrecitos de la vida y que todo les pasa a ellos. La agresividad, personas que por nada responden, ¿no es cierto?, defendiéndose y expresándose con palabras, con gritos, con insultos. Bueno, y después la dependencia, personas que hacen lo que hacen los otros. Si vos vas, yo voy; si vos no vas, yo no voy; si vos haces tal cosa, yo lo hago. Que uno les pregunta qué hacemos y nunca tienen una opinión propia, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran comer, lo que ustedes quieran hacer, a donde ustedes quieran ir. O sea, y que es importante, ¿no es cierto?, el expresar también, ¿no?, lo que uno siente, desea, no siempre estar dependiendo de otros. La irritabilidad, las personas que se irritan por nada y que responden mal. La maldad, ese es un tema también que habla un poco de la manipulación o de la psicopatía, ¿no? O sea, personas que buscan, o sea, son muy atrayentes y cuando tienen una persona la destruyen, ¿no es cierto? Y bueno, y hay muchas personas que vienen a cursillos que padecen de esto, no porque ellos sean psicópatas o sean manipuladores, pero sí han padecido de una esposa o de un padre o de una madre, y eso los ha dejado, ¿no es cierto?, enfermos. La desazón, la gente que no tiene paz, que va por un lado para otro, o sea, que se mueven continuamente sin... la violencia, que ya diríamos, ¿no es cierto?, a veces violencia con las palabras, a veces violencia física. No nos olvidemos que a veces vienen personas que tienen problemas de ser golpeadores o de haber sido golpeados. El egoísmo, que ya lo vimos, ¿no? O sea, justamente el usar al otro para mis propios fines. Y la irresponsabilidad, pensar solo en mis derechos y no en mis deberes. Más o menos un poco le hice un resumen.
y de esto se puede trabajar cada uno más. Lo que pasa es que ellos van marcando, porque lo tienen en el cuaderno, entonces van marcando, agregando cosas como para irse conociendo, como para irse después analizando, al ir viendo la película de su vida, ¿no? Después hay unas preguntas ante las situaciones difíciles de la vida. ¿Qué actitudes tomaste? Y se presentan distintas actitudes. Me sirvieron para aprender, una posibilidad. Me quedé solo en lo negativo y me culpé haciéndome cargo de todo. Hay personas que se hacen cargo de todo y todo lo que pasa, la culpa la tienen ellos. O en la otra, que sería el echarle la culpa a los otros y no hacerme cargo de mi parte. Otra pregunta es si estás resentido, si les diste más importancia a algo y eso te dejó como detenido, como frenado, como enojado. Estás enojado con vos. ¿Te querés bien? Otra pregunta, ¿no? O sea, si realmente crees que quererte es hacerte bien o confundís por ahí con lo que hoy en día se habla de ser uno mismo, de pensar en uno, de hacer lo que uno siente, lo que uno le parece, etc. ¿Te perdonaste si tuviste errores? ¿Pudiste reconciliarte con tu historia? ¿De lo que sufriste? ¿Aprendiste a crecer o te dejó frenado? ¿Sos de buscar culpables? ¿Sos de vivir en el pasado? ¿Has observado que en los momentos más difíciles de la vida siempre hubo alguien que estuvo a tu lado? Y esto después hace pie para cuando se habla, ¿no es cierto?, en la parábola del hijo pródigo, mostrar cómo Dios estuvo siempre y que nunca estuvimos solos aún en los momentos más difíciles, ¿no? Porque también esta charla después va concatenada con la parábola del hijo pródigo, donde se muestra que Dios quiere tener con nosotros un vínculo y no una relación. Y que hay mucha gente que, cuando hablamos de piedad, tiene una religiosidad, pero que es una relación con Dios y no un vínculo. Que justamente lo que tratamos de buscar en Cursillo es que uno tenga con Cristo un vínculo, una amistad, donde sé que a él le interesan mis cosas, puedo compartir, quiero escucharlo, una amistad con Dios, ¿no? Porque ese encuentro, hay personas que piensan tener, ¿no es cierto?, una religiosidad, o sea, una piedad y tiene una religiosidad. Para la piedad es justamente vínculo, ¿no? Amistad con Jesús, donde sus cosas, las mías, el compartir, el saber que le intereso, el escucharlo, que me escucha y que está continuamente conmigo. Pero eso lo vemos cuando después hablamos de la palabra del hijo pródigo, que va unida, ¿no? Porque todo esto es como un trabajo interno para ver cuál es mi realidad, cómo estoy, y toca todos los puntos para que después yo pueda, cuando empiece el cursillo, ir agarrando las herramientas que a través de los distintos rollos voy a ir recibiendo, y para que a la vez me di cuenta que para poder crear un vínculo conmigo y un vínculo con los demás necesito el vínculo con Cristo, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, vamos mirando un poco la relación en la familia, ¿no es cierto?, con los padres, un gran tema de muchas personas que llegan heridos por lo que han sufrido con sus padres, porque como yo les digo, los padres hicieron lo que pudieron, y esto es muy importante marcarlo, porque mucha gente llega al cursillo pensando que los padres hicieron cosas porque no los amaban, porque no los querían. Entonces, o que los abandonaron, o que los presionaron, o que no los educaron, o que se fueron, se separaron, formaron nuevas familias, tuvieron otros hijos, etc. Y uno piensa que lo hicieron porque uno no lo quería. No, hicieron lo que pudieron. Y eso es muy importante marcárselo, ¿no es cierto? O darnos cuenta de que los padres no son padres o madres, nacieron padres o madres, sino que son seres humanos que tienen su historia, sus dificultades, sus problemas psicológicos, sus carencias. Y entonces una cosa es que yo piense que mis padres hicieron lo que pudieron, y otra cosa es que yo piense que mis padres hicieron lo que hicieron porque no me querían, porque eso me va a detener y me va a deteriorar. Entonces hay como que ayudarlos a pensar, y esto ilumina mucho a mucha gente que llega con estos problemas, ¿no es cierto?, al cursillo. Y después, bueno, ver si yo repito las cosas buenas que mis padres hicieron conmigo, con mis hijos, ¿no es cierto? O si también repito las malas, ¿no es cierto? Porque a veces yo padecí una cosa y porque lo padecí se lo hago padecer a mi hijo. Después vemos un poco la relación, ¿no es cierto?, con los hijos. Si tratamos, ¿no es cierto?, de repetir con ellos, como les decía, que las cosas buenas o las malas, si tenemos un vínculo o no. Y después si estamos enemistados con nuestros padres,
con nuestros hijos, con nuestros hermanos, cómo anda el matrimonio, la pareja, ¿ven? Asumís tu parte o toda la culpa, ¿no es cierto?, la tiene la otra parte. Hay diálogo, hay escucha, escuchás, hablás, compartís, hay celos, como hablamos, infidelidades, ¿no es cierto?, no solamente materiales por otra persona, sino que hay veces que en la pareja uno pone como prioridades el trabajo, no sé, la limpieza de la casa, los hijos, la familia, actividades, cosas, y por último está la pareja o estaría el esposo o la esposa, ¿no es cierto? Entonces es como una infidelidad también. La rutina, o sea, el no ponerle a la relación o al vínculo en la pareja, ¿no es cierto?, siempre esa creatividad de la que hablábamos, la despreocupación, no me importan las cosas del otro, la exigencia, a veces ser muy exigentes con la otra parte, no, lo que nosotros hacemos es un montón, lo que el otro o la otra hace es muy poquito, la violencia, a veces de palabras, ¿no es cierto?, a veces también física, cómo somos con la familia de la pareja, de la esposa o del esposo, si tenés nuera, yernos, cómo sos con ellos, y después cómo sos con tus hijos, los sobreprotegés, haces diferencias, esto de diferenciar, este es el bueno, este es el responsable, es el que, la oveja negra, esas cosas que hacen tanto daño, ¿no? Te dan lástima, una cosa terrible, ¿no? Tener lástima a los hijos, le ponemos límites, en qué tenés que mejorar como padre o como madre. ¿Sos de respetar sus ideas y proyectos cuando ellos son más adultos o querés imponerle los tuyos? Te pones a la altura de los hijos, y esto lo marco mucho porque a veces que los padres se ponen a la misma altura de los hijos y uno no tiene que olvidarse que es padre o que es madre y que las palabras y las actitudes que tenemos con nuestros hijos los marcan. Y entonces a veces yo pongo la diferencia entre el docente y el alumno. Por más que el alumno actúe como actúe, el docente tiene que guardar siempre su espacio de autoridad, y no porque el chico le responde mal, le va a responder mal. Bueno, esto cuanto más en el padre y en la madre, porque las palabras que un padre o una madre dicen o el trato marcan para toda la vida, entonces uno tiene que acordarse siempre que es padre y que es madre y no ponerse a la misma altura. Y cuando hay dificultades con los hijos, no son los hijos los que tienen que volver a los padres o los padres enojarse con los hijos, sino que el padre o la madre, por el rol que tienen que preocuparse de buscar tener ese vínculo con los hijos, ¿no es cierto? Aunque el hijo lo rechace, se enoje o lo que sea, es uno el que tiene que buscar, ¿no es cierto? Bueno, ven, son montones de temas que le ayudan a la persona para ver la realidad a lo que yo he visto en antiguos cursillos. Bueno, pasaste la película de tu vida, es bueno que veas la película de tu vida, pero no se explicaba que la gente no llegaba a poder hacer un conocimiento de esto un poco mucho más profundo para poder conocerse, reconocer, ¿no es cierto?, tener esa actitud de pedir ayuda, de dar ayuda, o sea, el salir, ¿no es cierto?, el de ir descubriendo montones de cosas buenas y de cosas negativas que si uno no se conoce y no las ve y no para, que aprovecha mucho, es muy importante parar, ¿no es cierto? Y yo pienso que se hace ese retiro como para conocerse, ¿no es cierto?, a uno mismo y reflexionar sobre esto. Después nos sirve, no agarra la realidad de en qué tengo que mejorar o qué tengo que cambiar. Por eso le damos tanta importancia a este primer tema de conocerse a uno mismo, fundamental para después poder encontrarse con Cristo y saber lo que necesito y lo que Él me puede aportar y en qué carencias tengo o cómo puedo hacer para vincularme con Él, y después con la comunidad. Después se habla de la amistad, si tenemos amigos o no tenemos amigos, si reconocemos que necesitamos los amigos, somos de pedir ayuda o no. Y después en el trabajo, como sos como compañero en el trabajo, sos de unir, sos de dividir. Después si te preocupa la escuela de tus hijos, y ya vamos abriendo un poco cada vez más, los pobres, los enfermos, qué actitud tengo, ¿no es cierto?, hacia las personas necesitadas, la patria, la política, el mundo, o estoy encerrado en mi mundo y no veo ni tomo conciencia, ¿no es cierto?, de esta sociedad más grande o de esta familia más grande.
Y después con las cosas materiales, si es más importante tener o ser, si me quitan la paz, si pienso que eso es lo más importante. Y después la salud, ¿no? El cuidado de la salud, que hay veces que si, como un cierto físicamente, ¿no? Si estoy atento, si prevengo las enfermedades, si voy al médico, si hago lo que los médicos me dicen, o sea, porque un poco, bueno, toca a toda la persona en este conócete a ti mismo, ¿no? Y después, bueno, vemos 4 sensaciones, ¿no es cierto? O alegría, tristeza, enojo y miedo, que ellos las tienen, ¿no es cierto? Y ahí hay actitudes de la alegría, actitudes de la tristeza, de enojo, de miedo. Esas películas, ¿no es cierto?, que hicieron de Disney, que son muy importantes también y que ayudan intensamente. Bueno, un poquito más o menos el rollo de conocerte a ti mismo, yo lo desarrollo así un poco de esta manera, tratando, ¿no es cierto?, de que puedan conocerse, reconocer, para después pedir ayuda, dar ayuda a los demás y ver la realidad en la cual se encuentran, para después pasar, ¿no es cierto?, a esa parábola del hijo pródigo, ¿no? Está el Vía Crucis después de conocerte a ti mismo, y el Vía Crucis también lo hacemos trabajando un poco sobre este conocerte a ti mismo. Cada estación vamos viendo las actitudes de Jesús y nuestras actitudes, como para que siga no una cosa que se corta, y después sí la parábola del hijo pródigo, donde mostramos esa misericordia de Dios, ese amor de Dios ilimitado, ¿no? Ese aceptarte como sos, pero querer ayudarte, y de esa manera, después, bueno, ya se hizo el silencio, estamos en el retiro, la meditación de la mesa, ¿no es cierto?, ayuda mucho también a poder hacer que se siga reflexionando sobre este tema, y al final, ¿no es cierto?, después terminamos, ¿no es cierto?, o sea, yéndonos a descansar, después de hacer la oración de la noche, y lo que nosotros tenemos es que el equipo, ¿no es cierto?, durante esa noche, distintos auxiliares van haciendo una hora de adoración, y también le decimos a los nuevos que si alguno no puede dormir o tienen, al pasarse la película, pueden bajar, que en la capilla está Jesús, ¿no es cierto?, que al inicio le dijimos que no están ahí, ¿no es cierto?, simplemente por causas externas, que fue el que te invitó un amigo, un compañero o alguien que vos viste, sino que fue realmente Jesús quien estaba detrás, ¿no? Entonces, bueno, que está, ¿no es cierto?, ese Padre, ese Dios misericordioso, para aquellos que deseen pasar por la capilla, poder estar, que está expuesto el Santísimo. Así que bueno, más o menos sería esto. Disculpen si hablo un poco rápido, lo que pasa es que traté de hacerlo como para que ustedes vean cómo yo desarrollo Conocerte a ti mismo. Agradecerles a todos, ¿no es cierto?, los que están formando, participando de este encuentro nacional. Me ayudó mucho también el Papa Francisco. No puedo dejar de reconocer que muchas cosas las he ido sacando también de él. También, bueno, yo tengo un hermano psiquiatra y él también me ayudó mucho. Mis charlas, ¿no es cierto?, para sacar estas cosas, porque me parece que a veces Conócete a ti mismo se daba muy simple, muy no profundo, y nos ayudaba a ver tantos problemas que si uno no se conoce a uno mismo y no se vincula con uno mismo, ¿no es cierto?, y ve la vida como un tiempo en un lugar para vincularse, y solamente nos relacionamos, ¿no es cierto?, y no nos vinculamos con nosotros y con los demás, no podemos, ¿no es cierto?, llegar a después poder recibir todo lo que el cursillo nos da. Así que bueno, quedo a disposición si alguno después quiere hacerme alguna crítica o alguna cosa que les parece buena, o bien lo pueden hacer. Yo no me presenté, pero me presentarán ahí seguro. Estoy acá en la Arquidiócesis de Merced de Luján como asesor de cursillos, y realmente, bueno, nosotros tenemos todos los meses un cursillo de hombres, un cursillo de mujeres y un encuentro de parejas, que es un servicio que hacemos para hacer que el varón y la mujer que hacen el cursillo cada uno por su lado, pues tengan algo, que es un servicio del movimiento, para que también trabajen un poco sobre
el Cristo compartido, ¿no? No el Cristo de uno, el Cristo del otro, sino el Cristo en común que los une. Bueno, los saludo, les deseo que realmente este encuentro nacional nos sirva, enriquecernos todos, porque pienso que cada experiencia de cada diócesis nos va a hacer muy bien, y les deseo que realmente sean unos días compartidos y que podamos crecer para seguir evangelizando y acercando a los más alejados a Cristo. Muchas gracias, de colores.